Hola, pues muy buen día tengan. Espero se encuentren, se encuentren bien. Déjenme acomodar aquí mi auxiliar. Pues estamos iniciando semanita con esto de las transformadas. Esperemos ahorita ya alcanzar a hacer un ejercicio para ver cómo funciona las transformadas de Laplace al resolver ecuaciones diferenciales, que finalmente es la idea. Bien, para empezar vamos a ver esta definición, la que sería la transformada de una derivada. Aquí tengo ya iniciado el ejercicio. Nosotros tenemos por definición, ¿verdad? Nos lo dieron ahí, la definición de derivada, de transformada de Laplace, es que la transformada de Laplace de una función de t, pues era igual a la integral definida desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t en dt. Si esta integral existe, si converge, entonces se dice que esa sería nuestra transformada de Laplace. Y lo que estamos haciendo es una función de t, pasarla a una función de s. Ok, pero ¿qué sucede si tenemos una derivada? Vamos a ver la derivada como una función, o sea, esta misma, en lugar de tener f de t, pues vamos a poner f' de t. ¿Sí estamos? Ok, vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner aquí igual. Vamos a integrar esta. Fíjense que aquí, si yo quisiera integrar esta, pues es casi igual, solo que aquí, en lugar de ir la función, pues va la derivada de la función. Y eso es lo que nos va a ayudar a resolver. Vamos a hacerlo de forma general, a ver si nos da. Vamos a ver si nos da así rápido. Si nosotros fuéramos a derivar esta, pues tendríamos que hacer una integral por partes. ¿Sí? Vamos a hacer una integral por partes. Vamos a decir que esta sería u, miren, u es igual e a la menos st, por lo tanto du pues sería igual a menos s e a la menos st du de t, ¿verdad? Por la derivada de t. Esta sería u. Y vamos a poner que db sea igual a la derivada de t en dt. Por lo tanto, b pues va a ser igual a la integral de esta. ¿Y la integral de esta qué es? Pues la integral de una derivada pues es la función original, la antiderivada, ¿verdad? La integral de esta pues es f de t. Entonces, ahora sí tendríamos ya ¿qué haríamos? Resolveríamos nuestra integral. A ver, entonces, ¿cuál es nuestra integral? Pues es la integral de esta es una u por v. Ojo, u por v. Nosotros designamos esta como u. Entonces tenemos u por v. Sería e a la menos st por f de t. No conozco la función, yo la voy a poner después. Desde 0 hasta infinito. Ya vimos ahí que no se debe poner así, que debemos ponerle que r y encontrar el límite. Dice menos, dice la fórmula de la integral por partes, menos la integral, en este caso la integral definida, desde 0 hasta infinito, de u por, no, de b por du, db, dv por du. Entonces tendríamos menos s e a la menos st. ¿Sí lo ven? Esta es du por dt, este es du, por f de t dt. Ojo, entonces vean cómo nos va a quedar esta. Aquí lo voy a hacer para que nos quepa. Sería la integral, bueno, sería e a la menos st de f de t desde
0 hasta infinito. Y este menos con este menos nos va a dar más. Aquí la variable es t, no s, entonces esta s la puedo sacar, s. Y fíjense que esto, que entonces me quedaría, aquí lo voy a poner, me quedaría la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st dt. ¿Se fijan? E a la menos st dt, integral, bueno, f de t dt, perdón. Estoy aquí medio oyendo que ahí vienen por la calle la música, todo lo que da, no, hombre. Ahorita me tocan que les tenga que cooperar por la tambora. Ok, dt, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que está aquí, pues es la transformada de Laplace multiplicada por s. Sería s por la transformada de Laplace de la función original. Yo tengo la derivada, esta es la función original, aquí está. Y la transformada entonces de una derivada, pues nos va a llevar a esto. Ya sabemos nosotros que si yo coloco este infinito aquí, sería e a la menos infinito, y e a la menos infinito es igual a 0. Y si lo coloco aquí, entonces me va a dar 1. Entonces me va a dar 1 esto. Y este pues sería f de 0. ¿Sí? Sería f de 0. Por aquí este es menos, ¿verdad? Aquí nomás este sería, acá tampoco lo puse, aquí sería menos. Ojo, porque du es igual a menos, a ver, es u por, déjeme ver por qué me dio menos aquí. Ok, no está bien. Yo estoy acá oyendo la yaquecita, hombre, con la tambora. Ok, entonces este puesto aquí nos va a dar e a la menos infinito, que dijimos que es 0. Y este puesto aquí nos da 0, entonces solo nos va a quedar f de 0 negativo. Entonces, la transformada de Laplace, estoy haciéndolo muy despacito, de f' de t es igual a menos f de 0, o sea, la función evaluada en 0, menos la función evaluada en 0, más s por la transformada de Laplace de la función original. Así. Esta sería la transformada de una derivada. O sea, sería, fíjense cómo es, la función evaluada en 0 más s por la transformada de Laplace de la ecuación original o de la función original. Repasando rápidamente, decimos f de t, esta es una u por v, entonces tomo como u e a la menos st, du es menos s e a la menos st de t, db es igual f' de t de t, entonces b pues es la integral de f' y la integral de una derivada pues es la función. Y luego nos dice u por v, u pues es e a la menos st, v pues es f de t, evaluada de 0 a infinito, más la integral de 0 a infinito de, o sea, menos la integral de 0 a infinito de b de v por du, y du pues es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces ya vemos que esto se hace mal, la s no es una variable, es una constante, la integro y esto es exactamente esto que está acá. A la hora de evaluar, si yo pongo aquí el infinito es el límite superior menos el límite inferior, si yo pongo aquí el infinito sería e a la menos st o e a la menos infinito, que sería 1 entre infinito, cualquier número dividido entre infinito pues nos da 0,
Y esta sería la función evaluada entre infinito, que puede tener algún valor, pero este sería 0 multiplicado por cualquier valor nos da 0. Menos el límite inferior, que sería e a la 0, porque este t valdría 0, e a la 0 pues nos da 1, y esta sería f de 0, y aquí tendríamos nuestra derivada. Si yo quiero encontrar la segunda derivada, pues va a ser algo parecido. Entonces nos llevamos al siguiente teorema. Vamos al siguiente teorema, que es el que vamos a utilizar ya para todo lo que sea derivadas de, o la transformada de una derivada, de cualquier orden. Dice, si f, f', f b', f a la n-1 derivadas, ¿verdad? Estas son derivadas, son continuas en un intervalo dado, ¿verdad? Son continuas en 0 a infinito, ¿sí? Y son de orden exponencial, ya luego vemos esto y son de orden exponencial, o sea que se puede sacar una transformada, que es uno de los requisitos para sacar una transformada de Laplace exponencial. Entonces, es más, sí, entonces, es que ya no ocupo aquí, yo quería que cupiera aquí todo. La transformada de Laplace de una derivada, de la derivada de f a la n, la derivada enésima de una función de t, es igual s a la n por la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace menos s a la n menos 1 de f de 0 menos s a la n menos 2 de f' de 0 menos, y así nos vamos hasta f hasta la enésima menos 1 derivada evaluada en 0, ¿sí? Y desde luego de aquí podemos decir nosotros donde f de s, esta que puse aquí, es igual a la transformada de Laplace de f de t. Esta que está aquí, pues es esta que tengo yo. De tal manera que si yo quiero en esta fórmula, miren, en esta fórmula que nos da el teorema, si yo quiero encontrar la derivada de la primera derivada, entonces sería s a la 1 transformada de Laplace menos n menos 1, o sea, sería 1 menos 1, sería 0, f de 0, negativo, que sería este. Si yo quisiera encontrar la segunda derivada de esta función, tendría que ser aquí la segunda derivada, sería s cuadrada f de s cuadrada f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Y así la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta derivada. ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito de cómo funciona este asunto, que finalmente es lo que nos interesa. Esa formulilla, ahí anótenla, ahí anótenla. Esa es la que vamos a utilizar más adelante. Bueno, vamos a ver luego la solución de un problemita. No se hable más de este penoso asunto. Vamos a verlo con un ejemplito. Dice, vamos a encontrar y' más 3y igual a 13
seno de 2t. Y luego es un problema de condición inicial. Este se utiliza para condiciones iniciales. Y de 0 igual a 6. Fíjense, y de 0 igual a 6. Desde luego aquí me están dando que la variable es t. Entonces este sería la derivada de y con respecto de t más 3 veces y igual a 13 seno de 2t. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se trabaja de la siguiente manera. Quiero hacerlo porque no quiero hacer un video largo. Va a ser la transformada de Laplace de todo. A todo le vamos a sacar la transformada de Laplace. Y' más 3y. Si le saco la transformada de Laplace a este lado, se lo tengo que sacar también al otro lado. 13 seno de 2t. A esta suma, pues ya vimos que la transformada es lineal. Es lo mismo que le saque la transformada de Laplace a y' más este lo puedo sacar 3 veces la transformada de Laplace de y, ¿verdad? Aquí lo miran. Más igual a 13 veces la transformada de Laplace de el seno de 2t. Ya van viendo cómo se trabaja esto, fíjense. La transformada de Laplace de una derivada. Bueno, entonces la transformada de Laplace de, bueno, la pongo así como la pusimos allá, de f' de f' de t, pues decimos que es igual a, dice la fórmula, dice nuestra formulita que es igual a s a la n, entonces sería s f de s menos la función evaluada en 0, menos la función evaluada en 0 que ya la tenemos nosotros ahí. La función evaluada en 0 que ya la tenemos ahí. Es un problema de valor inicial, este que está aquí. O sea, esto va a valer 6. Esto va a valer 6. Esto que está aquí. Esta es la primera derivada. Entonces aquí tenemos la función y. Entonces se acostumbra, el libro así lo maneja. S y se pone, pues para no ponerle F, porque pues estoy trabajando aquí y, pues no ponerle F, ¿verdad? Se pone y de S, ¿verdad? S, la transformada de una derivada es igual a y de S menos la función evaluada en 0, menos y de 0, que ya sabemos que vale 6, más 3 veces, esta es la transformada de y', esta es la transformada, pues nada más le pongo y de S, ¿verdad? O sea, es una función, esta se convierte en una función de S, no la pongo, la dejo expresada, igual la podía dejar expresada así. Igual a 13, la transformada del seno, la transformada de Laplace del seno de k por t, pues ahí la tienen en su fórmula, es igual a k entre s cuadrada más k cuadrada. Entonces este sería 2 entre, aquí le vamos a poner un paréntesis, 13 por 2 entre s cuadrada más 4. Entonces tendríamos este y de 0 vale 6, este y de 0 vale 6. Entonces tendríamos s y de s menos 3 y de s menos 6. Sí, miren, aquí lo puse. Este es menos 6 y este es 3 de s igual a 26 s cuadrada más 4. 13 por 2, 26. Y luego
Estos tienen S, siempre es el mismo procedimiento. Estos tienen Y de S, o sea, la derivada es la transformada. Esta es la transformada de Laplace. Esto es la transformada de Laplace que multiplica S menos 3 igual a 26 entre S cuadrada más 4, 6 más 6. Ok, ahí le vamos a dejar por ahora. Ahí le vamos a dejar por ahora. Ese sería el problema que yo tengo que resolver. Desde luego aquí lo único que tengo que hacer es despejar Y de S. La transformada inversa de Y de S pues me va a dar Y de T. Entonces nada más tengo que despejar esto y obtendría mi solución. Pero como dijimos que íbamos a trabajar solo 20 minutos, pues ya son. Entonces ahí le dejamos por el día de hoy. Ok, entonces tenemos la transformada de una derivada, que es esta. Esta sería la fórmula. Esta que está aquí, ya grábensela, ¿verdad? La transformada de la primera derivada es esta. Ya grábensela. La transformada de Laplace del seno es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues le apliqué la transformada a este, transformada a este y transformada a este. Aquí está, transformada de Laplace. Cada uno de los términos se puede hacer porque es una función lineal. Entonces, la transformada de la derivada, pues es esto que está aquí. S, nada más Y de S en lugar de S, porque aquí se llama Y nada más. Menos el F evaluada en 0, menos Y evaluada en 0, que es el problema de valor inicial, más 3 veces la transformada de Y. Pues la transformada de Y se transforma precisamente en Y de S mayúscula. Y la transformada de Laplace del seno de 2t, aquí está. ¿Ok? Y entonces ya nada más 6 lo paso hacia el otro lado sumando. Tengo aquí mi factorizo la Y de S, me queda S menos 3, es un factor. Y luego tengo esto acá que tendría que multiplicarlo. Ok. Bueno, pues con eso terminamos este día, el día de hoy, primer día de la semana, esta semanita ya de mayo, la segunda semana de la segunda semana de la tercera unidad. Oiga cómo vamos avanzando. Ahí le dejamos para no aburrirlos más y pórtense bien, ya mero nos vacunan a nosotros. Estamos a unos cuantos días, Bueno, a los cincuentones y a los maestros también, este mismo mes. Ok, nos vemos, cuídense mucho.